Bienvenidos, queridos amigos, al nuevo programa de disidentia.com, Disidentia en directo, que como su propia tontería indica, es un programa en directo. Y como no tenemos mucha experiencia en hacer programas en directo, pues para rodar, para soltarnos, hemos decidido pues tomar un tema sencillo, fácil, sin demasiadas aristas, que nos permita a tres amigos y a mí, pues solventarlo en un pispás. Y ese tema es España, la situación política española, porque como todos sabemos, España es un país con una historia plácida, con una clase política tradicionalmente virtuosa, con una ciudadanía, unos ciudadanos, perdón, que son responsables, cívicos, comprometidos, y con una clase dirigente, bueno, que qué decir de la clase dirigente y de las élites, la creen de la creen del mundo mundial. Los elogios se me amontonan con respecto a las élites. Pero fuera de bromas, el tema que hemos escogido pues es ni más ni menos que el problema de España, o si lo prefieren, el laberinto español. Pero gracias a que cuento con buenos amigos, pues puedo abordarlo con tres invitados de excepción, dos historiadores y un filósofo. Politólogos no nos quedan, no tenemos ninguno a mano y qué le vamos a hacer, pero tenemos un filósofo que no está nada mal. Y bueno, para abrir boca y para ponernos un poco, digamos, como dicen ahora, para ponernos un poco, o contextualizarlo un poco, pues hemos, bueno, pues escogido una serie de cortes, bueno, pues unos cortes bastante, bueno, pues podemos decir esperpénticos. Fuera de micrófono comentábamos que podríamos hacer programas enteros y enteros simplemente añadiendo los cortes que nos regala la España en política, y que, bueno, pues que no son muy edificantes. Pero sin más, y para abrir boca, vamos a poner el vídeo de estos cortes. Sabe que este Gobierno ha solicitado en torno al billón de euros, billón y medio, y que, por otra parte, queremos que básicamente se conviertan en transferencias y que no sean préstamos. Que el 8 de marzo, y como se ha referido en distintas ocasiones, en España tuvieron lugar un número importantísimos de actos públicos donde intervino muchísima gente. Actos políticos, actos sociales, actos reivindicativos como la marcha del 8M, actos deportivos como partidos de fútbol, de todo tipo, actos políticos donde algún partido político que todos ponemos el nombre celebró un acto importante en ese sentido. Y lo que a mí me entristece es que todo se focalice en el 8M. Y en ese sentido, el iceberg. Déjame que haga una referencia final. Para mí, el 8M es el iceberg de las políticas de igualdad. Y eso implica todo lo que nos queda todavía por hacer en materia de igualdad entre hombre y mujer, de lucha contra la violencia machista, la violencia de género, de la brecha salarial, de la corresponsabilidad, de ser de una vez todos iguales. Destituido el jefe de la Guardia Civil en Madrid. Interior ha cesado al máximo responsable del Instituto Armado en la Comunidad de Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, por pérdida de confianza. Se puede imaginar la opinión que tengo yo del señor Espinosa de los Monteros o del señor Abascal, pero les han votado muchos ciudadanos españoles. Y aunque a veces parezca que más quieren dar un golpe de Estado que proteger la democracia española, estoy dispuesto a dialogar con cualquiera, señoría. A propósito de Europa y la relación norte-sur, hombre, ¿estará usted de acuerdo conmigo? Presidente, le ruego tome cartas en el asunto. Acaba de decir el ponente que nuestro grupo parlamentario parece que quiere dar un golpe de Estado. Vamos a hablar de esto de la aristocracia. Ha hecho usted referencia a mi título de marquesa, a la clase social, la aristocracia, una y otra vez en definitiva, ¿no? Como usted muy bien sabe, los hijos no somos responsables de nuestros padres, ni siquiera los padres somos del todo responsables de lo que vayan a ser nuestros hijos. Por eso se lo voy a decir por primera y última vez. Usted es el hijo de un terrorista.
A esa aristocracia pertenece usted. Con la venia, presidente, pero es que en la intervención de la portavoz ha ocurrido algo muy grave desde mi punto de vista. Sí, que usted además ha corregido al empezar la intervención. O sea, esta señora ha llamado pirómanos comunistas. No, es que no puedes intervenir. Espera, no puedes. Es un grave insulto. La primera cuestión. Miembro, pues me deja usted un momento. No te dejo porque no puedes intervenir desde la mesa. No, perdone, que soy miembro de un partido Vamos hecho a la ver, democracia. si no entiendes que no puedes intervenir desde la mesa, es que no entiendes. Pues tendría que haber bajado y haber pedido la palabra. Hombre. Bueno, pues yo creo que para abrir boca y para ponernos en contexto, como muestra vale un botón, paso a presentarles a nuestros invitados que ahora van a comentar. Ya puestos un poco, digamos, en contexto, voy a presentar de entrada primero a Guillermo Gortázar, que es historiador, escritor, articulista y analista político. Un saludo, Guillermo. Muchas gracias por acompañarnos en este estreno. Muchas gracias a ti por la invitación, Javier. Encantado de estar contigo y con dos buenos amigos como Rafael y José Luis. Voy a presentar también a Rafael Núñez Florencio. Un saludo, muchas gracias por acompañarnos en este estreno, Rafael. Hola, buenas noches, Javier. Buenas noches a todos los que nos estén escuchando y viendo. La verdad es que es un placer estar con vosotros y espero que estemos a la altura del reto que supone hablar en una hora del laberinto español. Y por último, a nuestro filósofo y escritor, ensayista, articulista, profesor, bueno, ahora retirado en su Asturias patria querida, querido Quirós, muchas gracias. Nada, es un placer y un honor esto de estar haciendo historia en directo, no se lo puede permitir uno todos los días, o sea que muy bien. Bueno, pues simplemente para abrir boca hemos puesto una serie de cortes en los que, entre otras cosas, pues veíamos a una señora ministra, ¿no? Pues decir pues que vamos a pedir dinero aproximadamente entre 1 o 1,5 billones de euros, ¿no? Más o menos, por ahí va a andar la cosa, no sabemos exactamente, por si alguien lleva algo suelto, pues ya sabes, préstame 1 o 1,5 billones de euros, que es lo más normal. Después esa defensa del 8M que hace el ministro del Interior, Marlaska, como si aquí no hubiera pasado nada y lo que importaba era la causa feminista, es decir, volviendo hacia atrás como los cangrejos, una cosa completamente, para mí, alucinante. Bueno, la confrontación entre el presidente y el vicepresidente de la Comisión de Reconstrucción Nacional, que es algo ya que es de aurora boreal. En fin, directamente bueno, pues, a ver, Guillermo, te lo suelto a ti. ¿A ti qué te parece todo esto así a primera vista? Bueno, yo creo que estamos ante una cosa que yo creo que percibe gran parte de la opinión, que es un deterioro de la situación política española. Es decir, la situación política española no es de tranquilidad, de acuerdo, de gobierno de más o menos calidad, sino de deterioro. Es decir, la convivencia dentro del Parlamento es muy tensa y eso, encima con un Parlamento medio cerrado o prácticamente cerrado, pues se traslada a la calle y a las instituciones la tensión, ¿no? Yo, sin embargo, querría irme un poco, en función quizás de mi visión de historiador, un poco al pasado, cuando, al hilo del título de la tertulia del laberinto español, y es que la crisis española actual se parece muy poco a la crisis de principio de siglo, que venía derivada de la crisis del año 98, que era una pérdida de las colonias, una situación de atraso relativo de España en relación al resto de Europa, y una situación, como decía Costa, en fin, de oligarquía y caciquismo, un sistema político esclerotizado por estos dos defectos, ¿no? Yo creo que en este caso, en España ahora no pesa la pérdida de las colonias para nada, no tenemos un atraso relativo como el que teníamos a principios de siglo en relación a Francia, Italia o Alemania. Y por otro lado, nuestro sistema político, felizmente, desde el año 78, es un sistema político homologable, con sus defectos, pero que no tiene nada que ver con las ineficiencias que tenía un sistema liberal, que era liberal pero no era democrático, ¿no? El sistema parlamentario de la Restauración. Entonces, en este marco, sin embargo, se ha producido un deterioro cuya manifestación más clara es, a mi juicio,
en el año famoso 11M de los indignados, que realmente hubo una manifestación de una enorme cantidad de gente que creía que realmente el sistema político estaba funcionando mal, y el PP tuvo una mayoría absoluta en un momento dado para enmendar defectos económicos de la administración, del funcionamiento de las instituciones, etcétera, y fue una oportunidad perdida. Y eso ha provocado que la derecha, perdiendo la oportunidad de la mayoría absoluta de Rajoy del año 11, se haya dividido en 3 partidos, y los defectos que denunciaban los indignados, con la extrema izquierda y con el socialismo volcado a la extrema izquierda, lo que ha hecho la situación política, lejos de mejorar, ha sido deteriorarse aún más. Es decir, todo lo que denunciaban los indignados del 11M, falta de representación, no hay pan para tanto chorizo, las puertas giratorias, la arbitrariedad del sistema, etcétera. Todo eso, que realmente era legítimo y comprensible, y hasta yo lo compartía en muchos de los aspectos de los indignados, lejos de resolverse, han aumentado. Y encima con una derecha dividida en 3 partidos por la inutilidad del señor Rajoy, que no ha sabido aprovechar una mayoría absoluta para abordar las reformas que estaban pidiendo los indignados y en su conjunto la inmensa mayoría de los españoles, porque le dieron 11 millones de votos para enmendar las barbaridades del señor Zapatero. Y el resultado de todo eso es que estamos como estamos. Bueno, yo creo que el descontento que hay con la situación política siempre está justificado de alguna manera y también está siempre injustificado. Nosotros, como acaba de decir Guillermo, hemos salido de llevamos 40 años ahora prácticamente con una democracia homologable desde el punto de vista formal, pero lo mismo que se pudo pasar de la ley a la ley, pues no es tan fácil pasar del autoritarismo a la democracia, ¿no? Ni para la derecha ni para la izquierda. Y yo creo que lo que nos caracteriza en estos momentos es que los políticos, lejos de asumir fundamentalmente un mandato principal, que es resolver los problemas sociales poniéndose de acuerdo entre ellos y salvando las diferencias, pues resulta que se han empeñado en una lucha sin cuartel de unos contra otros que puede acabar incendiando el panorama. No refleja para nada la realidad social española, pero puede acabar incendiando el panorama, ¿no? Con la magnífica ayuda de muchos medios de comunicación y especialmente de las televisiones, que no están haciendo nada por civilizar y hacer razonable la conducta política de los españoles. Podíamos haber puesto hoy, junto a esas imágenes tremendas que acabamos de ver todos, podíamos haber puesto, por ejemplo, las reacciones de algunos partidos en relación con el cierre de Nissan, ¿no? Son relaciones histéricas, son relaciones que muestran una incomprensión profunda de lo que está pasando en el mundo con el automóvil, por ejemplo, y son reacciones que no se paran a pensar en cuáles son las soluciones posibles y cuáles son puramente quiméricas, ¿no? Entonces, mientras tengamos a una izquierda que sigue apostando por la quimera, de Nissan no se cierra, por ejemplo, ¿no? Y tengamos a una derecha que sigue pensando que la solución es ella y ese ella es un partido que ahora se ha convertido casi en un partido diminuto, muy cerrado, muy poco democrático, con muy poca iniciativa política y que está simplemente respondiendo balones, pues la situación estará crispada, ¿eh? O sea, yo creo que, para terminar, que nosotros hemos experimentado una reforma de la ley a la ley que ha estado bien hecha, pero no hemos experimentado todavía, es decir, la democracia no ha sabido convertirse en un mecanismo que permita ir cambiando poco a poco los hábitos más de fondo y haciendo que la política, en lugar de ser objeto de escándalo para los ciudadanos, sea objeto, digamos, de emulación, objeto de ejemplo. País. José Luis, quedas por intervenir. Rafael, te paso la palabra para que hagas una pequeña aproximación a todo esto que nos estaban comentando nuestros compañeros. Sí, es que los dos han hecho cada uno a su manera una introducción que me parece magnífica y con la que no puedo estar más de acuerdo. Yo quisiera complementar en algunos puntos, porque yo me imagino que nos has invitado aquí a Guillermo y a mí en calidad de historiadores para que hagamos eso que es tan difícil de enlazar el pasado con el presente, o también de contextualizar la crisis actual.
darle un sentido que vaya más allá del mero presentismo que está hoy tan en boga, ¿no? Por eso yo quería comentar, no quería dejar pasar la oportunidad de comentar lo acertado que me parece titular el programa El laberinto español, que remite a un título clásico para todos los historiadores, y no realmente solamente para los historiadores, sino para el público en general, porque fue un libro que marcó época, el libro de Gerald Brennan, El laberinto español, que hablaba de la crisis española que desembocó en la guerra civil, ¿no? Hoy hacemos otro tipo de análisis que no tiene nada que ver con el de Brennan, pero en cierta manera eso refleja lo que decía Guillermo del peso de la historia. Es decir, aunque sea muy distinto el comienzo del siglo XXI al comienzo del siglo XX, es decir, no tenemos un 98 ni mucho menos, pero sí es verdad que hay una crisis estructural que yo referiría, tomando también la mención de José Luis, al paso, a la manera en que se hizo el paso del autoritarismo a la democracia, lo que normalmente se conoce como el problema de la transición, la manera en que se hizo la transición y que dejó pues, al lado de unas grandes virtudes que nadie discute, una serie de defectos o de insuficiencias que han ido acelerándose a lo largo de los decenios, de los años 70 a la actualidad, que es un poco lo que supongo vamos a hablar ahora, dentro de un momento, pero sobre todo yo insisto en que, aunque hoy en día tú has mencionado la expresión el problema español, que es también un concepto clásico que viene de Laín, incluso un poco antes de todo el regeneracionismo, aunque el problema español se vive hoy de manera diferente, lo que es evidente es que la situación española tiene caracteres diferenciales del resto del mundo. Es decir, estamos viviendo una pandemia, es decir, estamos, por tanto, ante un problema global, es decir, el primer gran problema global, la gran crisis global de nuestra era, pero en España la estamos viviendo de una manera que yo definiría incluso como agónica, como un problema que va más allá de la propia situación de la crisis sanitaria y se convierte en un problema político de primer orden. Un poquito más adelante, para no extenderme más, me gustaría explicar por qué yo considero que la crisis española tiene caracteres diferenciales con respecto a nuestros vecinos europeos. Muy bien, muchas gracias, Florencio. Yo, en cierta forma, estás diciendo que va a tener razón el duque de Wellington cuando dijo que España era el único país en el que 2 más 2 no sumaban 4, porque resulta que nuestra situación con respecto a otros países, con la crisis sanitaria que ha producido esta pandemia, estamos demostrando muy por encima de la media unas insuficiencias extraordinarias y un problema político y administrativo de fondo que a mí se me antoja que es colosal. Bueno, pues yo directamente creo que habría que abordar aquí una cuestión fundamental y es seguramente donde posiblemente haya más desacuerdo entre las partes, y es saber si el problema español es un problema de diseño de modelo, o es un problema de voluntades, o es un problema de cultura general, o es un problema pues de los partidos políticos, no sé, es decir, aquí es donde vamos a tener seguramente más desacuerdo. Por lo tanto, le paso a quien yo me sé que va a estar posiblemente de entrada manteniendo una posición más solitaria, que es José Luis González Quirós. ¿Crees que es...? Dime. Que te quite la palabra. No, es que estaba Guillermo a punto de hablar al tiempo que tú. Sí. Que hable Guillermo y luego llevo yo, sí. No, yo sé que tengo un punto de vista distinto a José Luis, pero no me importa manifestarlo previamente para que luego me machaque. No, yo creo que, vamos a ver, el hecho de que la democracia se estrenara en el plazo de 12 meses o de 15 meses entre la ley de la reforma política y la Constitución, fue una irrupción en la que no había tradición democrática en España y mucho menos de monarquía parlamentaria, ¿no? Entonces, si realmente hubiera evolucionado, como evolucionó en otros países, la monarquía parlamentaria liberal hacia una monarquía parlamentaria democrática,
digamos que todo el boato, la importancia del Palacio de Oriente, el protagonismo del rey, la consideración del presidente como un primer ministro y uno de los 3 poderes del Estado equilibrados entre sí, habría sido un modelo que es el que disfrutan las monarquías parlamentarias europeas, desde Suecia, Noruega, Bélgica, Inglaterra, etc. Un sistema mucho más equilibrado. Pero aquí el paso de la dictadura a la democracia implicó una monarquía muy limitada, muy prosaica, como dice un Miguel Ángel Aguilar Rancel, es una monarquía reducida a un chalecito en la zarzuela, mientras que lo que emerge como un poder hegemónico es la ciudad prohibida de la Moncloa, que es el poder que lo abarca todo, nombrar presidente del Congreso, nombrar presidente de los jueces, maneja los medios de comunicación, tanto los públicos como los privados, sobre la base de dineros, gabelas e interferencias, y entonces emerge un poder descompensado. Y yo creo que realmente, muy probablemente, el diseño no es defectuoso, pero lo que sí es muy negativo o muy desproporcionado es cómo se ha montado todo eso desde Suárez a nuestros días. En otras palabras, yo creo que el descontento y la crisis política española actual es el resultado de una evolución progresiva de concentración de poder y de limitación de los sistemas de equilibrios y de balances de poderes y de representación que viene desde el año 77 y que llega hasta nuestros días, con el agravante de que el Partido Socialista, lejos de ser un partido homologable con el resto de Europa, se ha unido de una manera engañosa, porque no lo advirtió en las elecciones, se han unido al Partido Comunista y a los podemitas, y de pronto ha constituido una cosa un poco extraña, que es un gobierno socialcomunista en el contexto europeo. Y entonces todos los defectos del sistema, lejos de equilibrarse o de aminorarse, digamos que se han profundizado. Sí, yo creo que lo que señala Guillermo es correcto, en esto no discrepo con él, y por cierto es una cosa que no mucha gente ve, ¿no? Y es muy bueno que se diga, ¿no? Pero hay otros factores, es decir, la transición no debe ser ni mitificada ni culpabilizada. Es decir, la transición tiene una cosa que tuvo una cosa que tiene un valor permanente, que es la voluntad de concordia. Y yo creo que eso se ha roto. Se ha roto en buena medida, no se ha roto por completo, porque, a Dios gracias, pues no estamos en guerra, ¿no? La han roto los nacionalistas, que participaron de manera bastante clara en la Constitución y que en aquel momento pues se llegó a creer en su lealtad al nuevo sistema, ¿no? Y en virtud de esa lealtad se le hicieron una serie de concesiones que probablemente pues no han sido correspondidas en la medida razonable. Y está fallando el dogmatismo de aquellas posiciones a la izquierda, sobre todo, pero en parte también un poco a la derecha, que creen que la política consiste en derrotar al adversario, en aniquilarle, en meterle en la cárcel, en lo que fuere, ¿no? Olvidando que la política es lo contrario de la guerra y la política exige simplemente articular una convivencia razonable, es decir, no pretender machacar al adversario, eliminándolo, sacándolo del campo de juego, ¿no? Y esto en España, en la transición, no sucedió y durante muchos años después tampoco sucedió. Es decir, por ejemplo, la pugna entre la derecha y la izquierda, entre PSOE y Aznar, PSOE y Fraga primero y PSOE y Aznar después, no fue una pugna de exclusión. Aquí los intentos de exclusión empiezan a partir de Zapatero. A partir de que se quiere expulsar a la derecha por unos teóricos que dicen que si la derecha puede ganar las elecciones algo marcha mal, y entonces se quiere hacer una cosa distinta, es decir, se quiere entroncar el sistema con una legitimidad anterior a la de la transición y se hacen una serie de cosas que no son fácilmente comprensibles, ¿no? Entonces, en la medida en que esto no se corrija, yo creo que estamos ante un problema serio, ¿eh? Estamos ante un problema serio, porque si las fuerzas políticas entienden que su misión eso en la izquierda es explicable o relativamente explicable de mi modo, ¿no? Que es, digamos, subvertir el sistema, pues lo acabarán subvirtiendo.
En fin, pero la derecha no debería de estar por esa opción en ninguna versión, ¿no? Entonces, unos por otros, pues resulta que estamos empezando a construir un panorama en el que realmente, hombre, no hemos llegado a las manos, y yo espero que no llegaremos, pero no hay el más ligero atisbo de entendimiento, ¿no? Es decir, lo cual tiene una raíz política que a mí me parece que es importante subrayar, y con eso termino, que es la negativa permanente de la derecha y la izquierda a formar un gobierno de coalición, de la derecha del Partido Popular y de la izquierda del Partido Socialista, cuando, o alguna clase de apoyo, cuando eso habría sido extraordinariamente bueno para el conjunto del país. Y los dos han preferido, en su momento respectivo, pactar con el nacionalismo, o sea, pactar con una tercera fuerza para orillar al otro, ¿no? Eso yo creo que es también algo que está detrás de lo que está pasando. Y ahora mismo, pues claro, en el Parlamento es espectacular. O sea, tenemos un gobierno que realmente gobierna a todos los españoles con el apoyo de unas fuerzas que, primero, querrían que España, tal como la conocemos, desapareciese. Y segundo, no creen de ninguna manera en una democracia en la que pueda caber un régimen liberal. O sea, no pueden hacer más porque no tienen votos, pero si tuvieran votos, está claro que lo harían, porque lo están diciendo. Es decir, entonces, claro, esto hay que corregirlo, y lo tendrán que corregir los electores, pero lo tendrán que corregir también los líderes políticos de las dos fuerzas principales, apuntando mucho más al centro de lo que están haciendo ahora, ¿no? Muy bien, gracias, José Luis. Yo, de todas formas, ahí discrepo un poco contigo. Yo creo que desde el felipismo se nota una pulsión, no voy a decir para subvertir el orden o el régimen de 78 en ese momento, porque era muy temprano, pero sí yo lo percibí, y de hecho yo creo que Felipe González es el primero que en las elecciones, en un debate electoral con José María Aznar, advierte de que viene el franquismo, que vuelve el franquismo. Es decir, y me acuerdo también de los Doberman, me acuerdo no solo de eso, que eso son anécdotas, me acuerdo también del control férreo de los medios de comunicación, que ya empezó entonces. No nos acordamos, y hablamos ahora de Televisión Española, pero entonces Televisión Española era un corralito sometido al ordeno y mando del Partido Socialista, en concreto de Felipe González, y en general en el panorama de los medios era muy difícil que existiera una voz disidente, y cuando existía esa voz disidente pues tenía verdaderos problemas. Acordaros del antenicidio, nos podemos acordar de muchas maniobras bastante, entre comillas o sin comillas, sucias del socialismo de entonces ya. Es decir, yo simplemente lo pongo un poco en contexto porque yo creo que no se produce realmente un cambio tan brusco, aunque lo pueda parecer, y en alguna medida sea así. Yo creo que el cambio es un cambio gradualista y que empieza prácticamente desde el momento en que la izquierda, con Felipe González, siente que puede perder el poder. Mientras el felipismo está cómodamente instalado en las instituciones y las va colonizando, porque la colonización de las instituciones empieza ya ahí, empieza en ese mismo momento. Mientras se siente a gusto y seguro, bueno, parece que hay una cierta estabilidad y un cierto respeto a las reglas del juego. Pero en cuanto el propio felipismo, no hablo de Zapatero ni mucho menos de Pedro Sánchez, empiezan a percibir que puede haber un vuelco o un cambio de la situación y que la derecha puede gobernar, entonces es ahí donde de verdad yo creo que se percibe que no existe ese fondo democrático o esa aceptación de que la democracia no es una democracia patrimonialista que pertenece a unos, sino que pertenece a todos. No sé, yo simplemente lo quería apuntar. No digo que sea completamente así, pero yo creo que sí existe un gradualismo que empieza con Felipe González. Florencia, si quieres. Sí. Al intervenir después de vosotros, creo que tendría que contar la anécdota. En este caso no sería de los ciegos, sino de personas normales con el elefante, ¿no? Cada uno tocando una parte distinta del elefante. Y Guillermo ha tocado una parte del elefante, de la crisis, quiero decir, evidentemente, hablando del poder descompensador del Ejecutivo, ¿no? José Luis ha citado los nacionalismos y tú acabas de aludir a la confrontación permanente, a la crispación. Es que es obvio, es evidente que son distintas partes o distintas patas
de un mismo elefante, de una misma crisis que es la que tenemos. Yo, si se trata ahora de completar el cuadro, yo creo que, aunque estaba implícito en lo que habéis dicho, habría que hablar también de un desarrollo casi, me atrevería a decir, canceroso, de metástasis de los partidos políticos que han colonizado en su propio beneficio a las instituciones, particularmente a la justicia, han desarrollado sus tentáculos por todas partes y como resultado de eso han asfixiado en gran medida no ya solamente a la sociedad civil, sino incluso a la propia dinámica política del país. Si me permitís, yo añadiría una reflexión sobre los elementos actuales, poniéndolo en referencia con una de las cosas que decía al principio. Estamos ante una situación crítica a nivel mundial debido a la pandemia, pero en España hay rasgos diferenciales con respecto a los países de nuestro entorno. ¿Qué rasgos diferenciales hay? Yo, sin negar evidentemente lo que acabamos de mencionar, yo diría, o se me ocurren 4 elementos diferenciales con respecto a los países de nuestro entorno, derivados de que hay ahora mismo en el gobierno una serie de representantes, de políticos o de grupos políticos que quieren 4 cosas que no están, que yo sepa, en los países de nuestro entorno. El primero, ocupa ahora mismo el gobierno de la nación un partido que quiere un cambio de régimen, es decir, que quiere sustituir la monarquía por la república. En segundo lugar, ocupa ahora mismo el gobierno de la nación un partido que quiere cambiar el modelo de Estado. El Estado autonómico ser sustituido por una suerte de confederación ibérica o acaso ni eso, es decir, un modelo de Estado que dé rienda suelta a las pulsiones nacionalistas e independentistas de determinados territorios. En tercer lugar, ocupa en la actualidad el poder un partido que quiere cambiar el modelo económico, que nos alejaría de los parámetros de la Europa occidental y de los países que están a nuestro alrededor y nos igualaría o por lo menos nos acercaría a un modelo latinoamericano, en el mejor de los casos de tipo peronista y en el peor de tipo bolivariano. Y en cuarto lugar, hay un problema que está presente desde hace mucho tiempo en la sociedad española, que es una debilidad estructural, tanto desde el punto de vista político como económico, etc. Es decir, no podemos olvidar que la crisis nos coge a nosotros en una situación que previamente era ya crítica. Es decir, el modelo de régimen, el modelo de convivencia política estaba ya bastante tocado, necesitaba una reforma, de ahí que durante tantos años, los decenios anteriores, se hablara de regeneración, es decir, fueron muchos los grupos políticos que llegaron al poder o que intentaron acceder al poder con la bandera de la regeneración, y eso es claramente indicativo de que estábamos en una situación que se percibía como crítica y que implicaba un cambio drástico en las condiciones en las que estábamos viviendo. Yo creo que ese panorama es suficientemente indicativo para entender o contextualizar la crisis. Bueno, no, sí, vamos, yo no puedo estar más de acuerdo con lo que dice Rafael, ¿no? Me parece que ha hecho una descripción bastante nítida del tipo de gobierno que tenemos, porque yo creo que por un lado hay un interés personal y partidista en mantenerse en la ciudad prohibida de la Moncloa, pero por otro lado hay un proyecto político, que es el que ha definido Rafael, que va mucho más allá de lo personal, que es lo que le interesa a Sánchez. Yo creo que a Iglesias lo que le interesa son estos 4 elementos diferenciadores que son totalmente insólitos en el contexto europeo. Hay que alabar en este sentido al señor Almunia, que en el año 2000 advirtió al electorado que iba a pactar con el Partido Comunista, y el electorado, asustado, le dio la mayoría absoluta al PP.
Realmente esto, sabiéndolo el señor Sánchez en las elecciones del año 19, ocultó, y más que ocultar, engañó a su propio electorado diciendo que para nada, que eso era un insomnio y que no iba a pactar con el Partido Comunista ni con los podemitas. Y en la misma noche electoral cerró un acuerdo con ellos, ¿no? Entonces esto nos ha llevado a una situación en la que el país está gobernado legítimamente por una mayoría parlamentaria, pero yo me temo que con un apoyo social minoritario, porque todos conocemos una enorme cantidad de socialistas que votaron de buena fe al señor Sánchez, pero que se echaron las manos a la cabeza cuando vieron a esa cosa que tenemos como vicepresidente y ministros de podemitas, ¿no? Y en ese sentido yo creo que eso es una situación que nos trae a colación que es muy importante que el Partido Socialista se percate, que les hagamos ver a ellos, que a nuestros amigos que han votado al Partido Socialista, que realmente es una normalidad tener ese proceso de podemización, de populismo con el que están gobernando, y que realmente un Partido Socialista homologable con los socialdemócratas europeos mira hacia el centro o hacia la gran coalición, pero ninguno hace políticas populistas que nos llevan a una situación de grave inestabilidad. Hay que decir que, aunque esto se prolongue unos meses o unos años, la alternativa de una nueva mayoría es posible y esperemos que sea capaz de darle la vuelta a estos proyectos que son terriblemente peligrosos porque está en cuestión incluso el mismo régimen político. Sí, bueno, yo creo que... Javier, ¿querías decir algo tú como moderador? No, pues entonces tomo yo la palabra para unirme a lo que se está diciendo y decir, bueno, vamos a ver, a mí, vamos, yo no soy sospechoso, me parece, quizá no me conozca bien, ¿no? A lo mejor soy un rojo y no me he dado cuenta, pero me parece que no soy sospechoso de izquierdista, pero creo que la izquierda ha cometido muchos errores y es culpable de muchas cosas. Yo creo que no está sabiendo ponerse a la altura de las necesidades históricas del país, pero yo querría subrayar lo siguiente. Con todo lo que digamos, al final es verdad que ha ganado lo que hay. Y lo sorprendente es que haya podido ganar. ¿Y por qué ha podido ganar? Porque la derecha ha enfadado mucho y muy gravemente a sus electores. Es decir, porque los electores de la derecha han llegado a estar tan hartos de lo que ha sido el Partido Popular que han preferido permitir que pase esto. Quizá, en fin, el escarmiento les aparte definitivamente de esta situación, pero el hecho es que el gobierno que tenemos es el gobierno que representa el momento actual de España. Y ese momento actual de España deriva necesariamente de lo que antes dijo Guillermo, de la estulticia política del Partido Popular, de un partido que no sabe aprovechar una mayoría absoluta para hacer reformas en serio y sobre todo de un partido que no sabe lo que es, que se ha portado frente a los electores no como alguien que tiene que promover ideas distintas, ideas, por ejemplo, desde el punto de vista de la política, pues más liberales, más abiertas, más participativas, más competitivas, desde el punto de vista de la economía, ideas mucho más favorables, digamos, al emprendimiento, al riesgo, que no al subsidio, a la subvención, a la protección a todo trance, ¿no? Ideas desde el punto de vista que podemos llamar genéricamente moral, muy distintas a las de ingeniería social que practica buena parte de la izquierda, que se divierte pues en cambiar el modelo de matrimonio, en poner leyes que cabrean a mucha gente y que no se ve si son necesarias, etcétera, ¿no? Entonces, esa derecha que ha renunciado a hacer política, o que ha hecho de la política una caricatura, que es la caricatura de la gestión, ¿pero gestión de qué? ¿Pero qué gestión ha hecho la derecha de Rajoy? Bueno, pues parece ser que nos ha librado de una intervención europea. En fin, yo hubiera preferido que nos hubieran intervenido. A lo mejor estábamos ahora como Portugal, ¿no? Y bueno, y sí, ha hecho una reforma laboral, pero no ha hecho prácticamente nada más. Ha confundido la política con la gestión. Y cuando se confunde la política con la gestión, eso es siempre una catástrofe, porque la política no es solo una cuestión de dineros y de impuestos y de presupuesto público, sino que es algo que tiene que ver con los ideales, con las libertades, con las razones que la gente tiene para vivir y para escoger, ¿no? Entonces la derecha ha sido una derecha muy estéril,
y yo no veo que acabe de salir de eso. Yo creo que se sigue mirando al ombligo, sigue confundiendo a los electores y sigue teniendo un partido que no es capaz de presentar un buen banquillo, de presentar unas buenas alternativas, de admitir en su seno el debate que la derecha tiene en sí misma, porque la derecha española no es una derecha única y uniforme, sino una derecha plural, una derecha con elementos muy distintos, y esa responsabilidad me parece que hay que subrayarla en la crisis actual. Es decir, no es solo que la izquierda lo haya hecho mal, es que la derecha lo ha hecho muy mal, rematadamente mal. Por eso ha perdido 6 millones de electores. Entonces, ahora hay algunos que pretenden recuperar esos 6 millones de electores haciendo caceroladas y saliendo a la calle. Yo creo que por ese camino no se va a recuperar nada. A mí me parece que la derecha tiene que ser una derecha mucho más consistente, mucho más liberal en lo político, mucho más conservadora en lo moral y mucho más fuerte y mucho más capaz de tener ideales que arrastren a gente. Yo creo que esa derecha es perfectamente posible que pueda conseguir una nueva mayoría, pero tiene que ponerse a trabajar. No tiene simplemente que dedicarse a pegarle palos al enemigo, a decir si el chico este es hijo de un terrorista o no. Eso es irrelevante. Es decir, con eso, por el mero hecho de que su padre sea terrorista, pues eso no va a llevar a la gente a votar. Bueno, o sea que... sí, perdón, un momentito. Simplemente... Sí, un segundo. Bueno, espera, Florencio, espera. Sí, quería decir una cosa para completar lo que señalaba José Luis, porque yo eso lo llamaría, no sé si estás de acuerdo conmigo, José Luis, una ausencia absoluta de alternativas reales. Es decir, que el problema ahora mismo, por lo que yo decía antes, la situación crítica de la crisis en España tiene características diferenciales, porque aquí y ahora el problema es que no se ven alternativas reales. Es decir, básicamente, pues, por ejemplo, a mí me llegan muchos comentarios de amigos, de colaboradores, de personas que, bueno, pues de un lado y de otro, que dicen pestes del gobierno actual. Para eso evidentemente no hace falta ir muy lejos, es decir, la ineptitud demostrada por este gobierno está fuera de cualquier tipo de duda, pero no hay, me dicen, pero es que no hay nadie que ponga eso claramente de relieve y que ofrezca algo diferente, es decir, ¿dónde está la alternativa? Buscando las raíces del problema, estaréis de acuerdo conmigo, supongo, en que las raíces está en que el sistema de partidos que estamos sufriendo desde hace bastante tiempo es un sistema en el que determinadas élites profesionales de la política han copado el poder y lo utilizan única y exclusivamente en beneficio de unas camarillas que son las que realmente manejan absolutamente todo. Exigen obediencia ciega, exigen sumisión y, por tanto, todo aquel que un profesional capaz, íntegro, huye de la política, no quiere saber nada de la política, porque la política se ha convertido en algo negativo desde el punto de vista de todos aquellos que no están ya previamente enrolados en esas filas. Entonces, ese proceso de selección a la inversa, de selección al revés, es el que ha llevado a que los partidos en realidad se parezcan muchos unos a otros. Es decir, que evidentemente Sánchez está haciendo una política al frente del PSOE que nos puede parecer mejor o peor, pero que en todo caso es lo mismo que están haciendo las cúpulas, me refiero en cuanto a la estructura de los partidos. Es decir, los partidos no cumplen la función de representación que es la base de su propia existencia. Y al no hacerlo, se convierten simplemente en una serie de bandas o partidas que van exclusivamente a su propio beneficio o por lo menos a unos objetivos que no coinciden con gran parte de la sociedad española. A mí me parece evidente que no es un problema de personas, aun siendo importante la cuestión de las personas. Es decir, hoy en día, debido al auge del populismo, sabemos que hay una serie de dirigentes mundiales claramente mejorables, por decirlo muy suavemente. Pero nadie duda que, por ejemplo, los Estados Unidos
van a sobrevivir a Trump, pero sin ningún tipo de problema, ¿eh? De la misma manera que el Reino Unido va a sobrevivir a Boris Johnson sin ningún tipo de problema, ¿eh? Porque gozan de estructuras sólidas desde el punto de vista político y probablemente desde el punto de vista también desde una perspectiva social y económica. Pero bueno, no me quiero meter en eso, ¿eh? Aquí, en cambio, el problema es que la crisis se vive como una crisis del sistema, ¿eh? Sin que haya alternativas. Y eso se refleja en todo. Hoy me llegaba, quiero citar una anécdota que es un poco muy elemental, pero que me parece suficientemente indicativa. Me llegaba por parte de un amigo una viñeta de un periódico alemán en el que se decía la justicia española. La justicia española se veía solamente de la parte de cintura para abajo a alguien que debajo de las togas se le caían los pantalones. Los pantalones estaban completamente bajados. Era la imagen que daban en ese semanario alemán de la justicia española. Se supone que en ese contexto vamos nosotros dentro de unas semanas a pedir dinero prácticamente a fondo perdido o con unos créditos que no queremos que nos fiscalicen. Bueno, es que eso no puede ser y hay que ser consciente de ello. Bueno, y aquí termino, lo dejo para seguir, si queréis, en esa línea. Un momento también, dejadme un segundo solo. No, simplemente es que me hace gracia porque decía Rafael que efectivamente pues todos son una serie de bandas, ¿no? De una especie de cúpulas de los partidos son una especie de bandas que van a lo suyo y tal, pero también me doy cuenta, y por lo menos yo lo percibo así, de que las cúpulas de los partidos también tienden a empujar, que buscan una diferenciación que es en cierta forma falaz, ¿no? Es decir, que ese es otro problema añadido, ¿no? Es decir, cuando se fuerza la situación y se busca una diferenciación que no es real, ¿no? Es decir, que se busca diferenciarse del otro a toda costa, ¿no? O sea, es decir, que las cúpulas de los partidos tienden a empujar la acción política hacia sus extremos, por lo menos algunos partidos tienden a empujar la acción política hacia los extremos, donde ya el acuerdo no es que no sea posible, es que no hay ninguna posibilidad de acercamiento posible entre las partes. Y no me refiero solamente de que se acerque el PSOE al PP en una posible coalición cuando haya una crisis de esta magnitud, me refiero simplemente incluso a aquello que no sea la izquierda, los partidos que no sean la izquierda ni los secesionismos que tenemos, que son incapaces entre ellos siquiera salvo cuestiones puntuales en la comunidad en la Junta de Andalucía, pues sí, no ha habido más remedio porque era eso o entregar el gobierno a la izquierda, y en la Comunidad de Madrid, que está por ver si el gobierno de la Comunidad de Madrid pues tiene mucho futuro o no lo tiene por las amenazas de una posible moción de censura en la que Ciudadanos podría dejarse embaucar, ¿no? Es decir, se podría sumar. Pero lo que hacen los partidos, dentro incluso de lo que no es la izquierda, es irse a los extremos de alguna manera. Entre ellos, pero no me interrumpáis, dejadme hablar un momentito, porque es que si no, no puedo hilar las ideas. Dejadme esta intervención y ahora ya os dejo. Lo digo porque al hacerlo, ellos lo que hacen es arrastrar a sus propios electores, es decir, sacan a las personas del debate público y las enrolan en una especie de militancia irracional, ¿no? Dentro de sus propias huestes. Y promueven estrategias basadas en la diferenciación, los líderes en cierta forma prefieren defender posturas de alguna manera que son marginales, ¿no? Y que los beneficios que pueden aportar esas posturas marginales cuando se radicaliza la política, pues en el mejor de los casos son muy limitados, y lo prefieren hacer eso a promover iniciativas que son bastante más ambiciosas, que implicarían reformas, llegar a acuerdos, entenderse unos con otros, porque les supondrían pues un cierto sacrificio y tener, pues eso, que entenderse con los demás con el daño que, o sea, con el coste que eso puede suponer un político que solo piensa en la encuesta del momento, lo digo, ¿no? Así, yo creo que en cierta forma hay un doble efecto, es decir, por un lado hay una política que de fondo no plantea ninguna solución, y por otro lado hay una ficción de que polarizándonos, de que enfrentándonos,
vamos a afrontar y resolver nuestros problemas de un golpe, ¿no? Es decir, de una vez por todas. Es decir, y eso yo creo que es otra trampa de los propios partidos, porque saben que con esa postura no van a conseguir una mayoría suficiente para gobernar. Van a poder mejorar quizá un poco su posición, pero no van a poder ofrecer de verdad soluciones a los ciudadanos, porque no van a ganar esa mayoría. Yo, de verdad, a mí me tiene anonadado decir que haga la izquierda, que se ha echado al monte lo que está haciendo. Pues mira, dentro de lo que cabe me entra dentro de lo previsible. Es decir, pues, desgraciadamente ahora mismo entra dentro de lo previsible para mí. Pero lo que no me cabe en la cabeza es que aquellas personas que hablan de la responsabilidad y de la libertad actúen de una forma tan irresponsable. Sinceramente, no me parece absolutamente normal. O sea, me parece escandaloso, ¿no? Ya te dejo hablar, José Luis. No, le toca a Guillermo, no. Guillermo estaba también con ganas de hablar. No, vamos, yo creo que tienes razón, Javier, en el sentido de que, vamos, mi experiencia parlamentaria, que he estado en 3 legislaturas, y yo apreciaba que lo que había era una gran bronca personal, pero muy poco debate político, de fondo. Es decir, no había mucho más un distanciamiento vivencial y de postureo muchas veces en cuestiones morales y religiosas y cosas de este tipo, mucho más que un debate político serio y propuestas razonables. Yo creo que esto es el problema de fondo, es decir, que incluso entre la misma derecha, la derecha actualmente se ha dividido en 3 partidos y a mí me parece muy lamentable las peleas que hay entre ellos de descalificación de derechita cobarde o de partido veleta o partido de extrema derecha. En fin, yo creo que la derecha política española, después de la experiencia desastrosa del periodo Rajoy, se ha dividido en 3 partes y yo creo que esas 3 partes, para mí, yo creo que van a durar bastante tiempo. Está muy consolidado la posición de Vox y el PP tiene una estructura y un cuerpo electoral también muy numeroso. Y en el caso de Ciudadanos, que es el que está más debilitado para la constitución de una nueva mayoría alternativa al desastre que tenemos ahora, yo creo que es un partido que es un partido necesario. Es decir, en la medida que hubiera 10, 15, 20 diputados de Ciudadanos, tendríamos siempre la posibilidad de que bien la izquierda o bien la derecha tuviera que apoyarse en un partido de esas características y de una vez por todas librarnos del desastre de los partidos separatistas, que son partidos chantajistas. O sea, que es una cosa que el 80% de los españoles estamos siendo sometidos por un 20% de votantes de partidos nacionalistas que nos obligan incluso a cambiar nuestro propio idioma. Es decir, ¿por qué tengo que decir Lleida si siempre ha sido Lérida en español? O Bilbao en vez de Bilbo, o San Sebastián en vez de Donostia, o Arrasate en vez de Mondragón. Es decir, es una cosa sorprendente que hayan sido capaces de cambiarnos nuestro propio idioma. Es decir, yo comprendo que en vasco o en catalán pongan los nombres que ellos quieran, pero lo que es absurdo es que al resto de España nos obliguen a decirlo como lo dicen ellos. Y además, normalmente la mayor parte de los nombres están inventados. Es decir, que son nombres que no han existido porque hay cantidad de villas medievales que tienen la denominación desde el siglo XIV o desde el siglo XV y estos de una noche a la mañana se han inventado un nombre y han quitado las cartas fundacionales de los reyes católicos o de Enrique IV o de cualquier otro reino. Entonces, yo creo que en este sentido es importante que haya un partido de centro que realmente sirva de colchón para la izquierda o para la derecha y en el tema de la sensibilidad. Yo en esto no creo que la buena intención de José Luis de que sea un partido liberal y por otro lado conservador en lo moral, yo creo que eso se ha extinguido y hay un partido que tiene en la derecha unos valores muy consistentes y que es muy difícil que los pueda asumir de esa manera el Partido Popular en este momento. Yo creo que esos 2 partidos están muy consolidados y van a durar bastantes años constituidos. Solo un apunte, Guillermo, a mí y un 30 segundos. Simplemente a mí lo que me llama la atención es que el problema del nacionalismo no haya sido resuelto y cuando estoy convencido de que para resolver el problema del nacionalismo hubiese bastado simplemente la voluntad de los partidos políticos. Es decir, independientemente de los grandes y de los que no son tan grandes. Es decir, yo creo que el problema del nacionalismo es un culebrón que me tiene a mí sorprendido y alucinado desde el momento en que
se echan al monte y que me consta que simplemente la voluntad política de los partidos hubiese sido suficiente para acabar con ese problema. Es decir, no entiendo cómo hemos llegado hasta donde hemos llegado. Conviene que haya 20 o 25 diputados de centro que sean capaces de jugar de balance, ¿no? Porque es que estos, tanto la izquierda como la derecha, es que se entrega, o sea, admite el chantaje. Es una cosa que los electores lo llevamos fatal. De hecho, una de las cosas principales por las cuales se le dieron a Rajoy 11 millones de votos de mayoría absoluta era para liberarse de esa peste de chantajistas. Y el señor Rajoy, bueno, no trataba a Pujol y compañía mejor que, entre otras cosas, porque tenía ahí un secretario que era Jorge Fernández Díaz, que era el tipo de Pujol. Es decir, que las relaciones eran íntimas, vamos. Yo quería... Espera un segundito. Bueno, espera, Florencio, creo que le tocaba a José Luis o me parece... Pues venga, va. Podemos ser breves y ya está, no pasa nada. No, yo voy a intentar ser muy breve. Son solamente dos apuntes, como dos ideas, a ver qué os parecen en relación con lo que habéis dicho, relacionadas directamente con lo que ha dicho Javier y con lo que estaba señalando ahora mismo Guillermo. La primera, una cosa que resulta un poco antipática e incómoda para mucha gente, que tiende a echarle toda la culpa a los políticos, pero un poco estaba implícito en lo que tú estabas diciendo, Javier. Yo diría que el sustrato de todo ello es la falta de cultura democrática en la sociedad española. Es decir, yo algunas veces he escrito algo así como que la democracia no se improvisa. Aquí se hizo lo que se pudo en la transición y buena parte de las cosas se improvisaron bien, relativamente bien. Pero faltaba el subsuelo, es decir, algunas veces nos comparamos con otras democracias consolidadas y centenarias y no es lo mismo. Aquí no hay, yo decía cultura democrática, no hay tampoco cultura del pacto, del acuerdo. La excepción fue la transición, pero vosotros sabéis bien que la tendencia predominante de la sociedad española es a ver cualquier tipo de acuerdo como pasteleo, compadreo, es decir, con términos peyorativos que señala que, bueno, que algo habrá por abajo cuando se llega a un acuerdo. Claro, así es muy difícil que se pueda sustituir la política de la crispación o de la confrontación por la política del acuerdo. Ese es el subsuelo. Y la segunda, en relación con lo que estaba señalando ahora Guillermo, es que no debemos olvidar, un poco me voy a la primera intervención que teníamos, al peso del pasado, es decir, al peso de la historia. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en el 98, en la España de comienzo del siglo XX, que evidentemente no tiene nada que ver con la actual, que uno de los elementos que a mí me llamaba mucho la atención era la falta de autoestima española. Es decir, en la clase política, que era la que tenía que llevarlo por encima de todo, faltaba autoestima. Y esa falta de autoestima es la que da pie, también podríamos hablar en este caso de subsuelo, a todos los movimientos nacionalistas. Acordaos de aquel chiste del Cucut que desembocó en una crisis de lo que después fue la ley de jurisdicciones en 1906. El chiste era, ¿qué se celebra aquí? Que hay tanta gente, le dice un militar a un catalán, y dice el banquete de la victoria. Y entonces responde el militar, bueno, entonces eran paisanos. Porque era imposible que si se trataba de España y del ejército español ganara. Es decir, eso se produce en el contexto del 98, pero en realidad, en gran medida, yo que he visto la prensa satírica, por ejemplo, del nacionalismo catalán, viene a manejar los mismos resortes. España pierde, por definición, y nosotros queremos
un Estado, una autonomía, en este caso una independencia, que no tenga nada que ver con ese perdedor. Ese, desde mi punto de vista, es el contexto que explica mucho de los movimientos nacionalistas, independientemente después de los nombres propios de las personas. Sí. Es un punto que no habíamos tocado y está muy bien que lo traiga a colación, ¿no? Porque además a mí me parece que en eso también han cambiado las cosas. Yo creo que gracias pues a las Olimpiadas y a los éxitos deportivos, la autoestima nacional está un poquito mejor, ¿no? Está un poco mejor, no es que esté bien, pero está un poco mejor, ¿no? Y gracias a que nuestros profesionales salen fuera y cuando pueden competir fuera, pues llegan arriba y nuestras empresas han conseguido grandes cosas en mercados internacionales y, en fin, se ha demostrado que los españoles no somos necesariamente unos gilipuertas, ¿no? Pero lo que ocurre es que tenemos todavía dentro un tinglado político, administrativo, funcionarial, que nos trata como si fuéramos gilipuertas, ¿no? Ese es el asunto. Entonces, los partidos políticos, a mí que eso lo haga la izquierda me parece incluso normal. Lo que no entiendo es que lo haga la derecha. La derecha es la que es inconsecuente, es la que es más inconsecuente con las cosas que en teoría predica, ¿no? Y llegando al absurdo de que hemos tenido a un señor presidente del gobierno y a su ministro de Hacienda que presumía de haber pasado por la izquierda en política fiscal a los socialistas. Y claro, esto quizá en algún momento hay que hacerlo por absoluta necesidad, pero no puedes presumir, o sea, tienes que decir, hemos tenido que hacer esto que es muy lamentable, está en contra, pero no, es decir, a la derecha con tal de mandar le da igual, o sea, la derecha seguía un poco de aquella cosa que decía Sancho, esto de mandar es muy bueno, que yo creo que es bueno mandar hasta un acto de cerdos, ¿no? Es decir, el caso es mandar. Entonces, no, es decir, la derecha está no para mandar, sino para promover unos ideales, por ejemplo, pues eso, en una España mejor, más orgullosa de sí misma, más eficaz, más competitiva, más abierta, más inteligente, ¿no? Y no ha hecho eso, no ha hecho eso. Por ejemplo, no se ha preocupado nunca en serio la derecha por la educación, ni por la investigación, ¿eh? Somos un país, antes Rafa hablaba de las diferencias con otras naciones cercanas en torno al tema de la epidemia, ¿no? Bueno, una de las cosas que llama la atención es la facilidad con que en España hemos cerrado los colegios, las universidades y los centros de investigación, que es una muestra de que nos importan un carajo colectivamente, ¿eh? ¿Por qué no hemos cerrado las televisiones? O sea, a lo mejor era mejor de haber cerrado las televisiones que no el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ¿no? En fin, estoy haciendo un poco de demagogia, pero quiero subrayar el hecho de que estamos en un país en el que, por ejemplo, la inteligencia, la ciencia, el esfuerzo, la competitividad internacional, el saber más que otros, el tener... O sea, no nos da vergüenza, por ejemplo, que no tengamos un premio Nobel de Ciencias desde el año 1906, es decir, hace 114 años, en un periodo en el que Francia ha tenido 52, Italia 38, Inglaterra 80, Alemania 120 y Estados Unidos 200 y pico. O sea, eso es algo que nos debería avergonzar. ¿Qué han hecho los gobiernos y qué hace la derecha por eso? Nada. ¿Por qué? Porque la derecha, la ciencia, el conocimiento, la cultura, en realidad no le importa nada. Nosotros hemos comentado muchas veces, Guillermo es el que más ha citado la anécdota, lo que dijo Posada, ¿no? Diciendo, no, esto de la cultura hay que dejárselo a la izquierda, nosotros a la gestión. Claro, con una derecha así, pues lo normal es perder las elecciones. Es decir, tenemos que tener una derecha que se preocupe de valores realmente fundamentales. Y una nota un poco en relación con lo que comentaba Javier en el momento en que yo iba a interrumpirle, que era para decir muy brevemente que en el fondo la apelación a la agresividad es una consecuencia directa de la falta de identidad. Cuando no tienes algo realmente que defender, te dedicas a tratar de morder al adversario. Si tuvieses una cosa realmente importante que contar, no tendrías que dedicarte a insultar. Si tuvieses un panorama electoral estupendo y hicieses unas propuestas magníficas y tuvieses un partido que está abierto a la colaboración de la gente y a bueno, no quiero tampoco idealizar, ¿no? Pero algo que no sea una mera camarilla, no tendrías que incitar a la gente a salir a la calle a pegar caceroladas, porque eso no significa nada de la misma manera que los pobres empleados de Nissan que salen a la calle a romper cosas y quemar neumáticos no van a conseguir que la Nissan no se vaya, ¿no? Porque los problemas son más complejos y solamente cuando se estudian inteligentemente y con constancia se puede hacer algo por ellos. Bueno, pues la derecha, que tendría que ser el partido de la responsabilidad, del estudio, del rigor, que promueve la ciencia, que promueve el diálogo, que promueve tal, no lo ha hecho. Y tal, pues así está.
Bueno, para llegar ya al final, ahora sí que es que esta visión me ha dejado un poco, me estoy deprimiendo por momentos, perdonadme, pero me produce bastante tristeza todo esto. Me gustaría aportar no sé, un pequeño, no sé, arrojar algo de luz sobre tanta oscuridad y pues proponer soluciones o actitudes. No sé, ya sé que soluciones es algo completamente, bueno, pues que solo se consiguen las soluciones a base de trabajo, esfuerzo y de pelear muchísimo y de meterse en política y que Dios te guarde, ¿no? Pero desde luego, yo creo que en el fondo lo que ocurre es que hay un problema de actitud. Tenemos un problema de actitud. Esto no va solo de los partidos políticos, no va solo de los modelos del modelo político, que sí, que es francamente mejorable, y los repúblicos seguramente dirán que no tenemos democracia y en parte tienen bastante razón, que tal como tal, pues no tenemos una constitución, sino una carta otorgada, en fin, ya sabemos. El modelo político es una cuestión, es una pata muy importante del estado de salud de una sociedad, de un país, de una nación, ¿no? Es decir, es algo importante, pero en el fondo lo que ocurre, y lo que decía Florencio, y estoy completamente de acuerdo, es que no existe el pozo, no tenemos el pozo. Es que hemos tenido un debate aciago, amargo, e incluso, bueno, entre personas que en cierta manera comparten los mismos valores respecto a si hay que poner pie en pared y comportarse igual que hace la izquierda con la misma agresividad, o eso no nos conduce a ningún lado. Y hemos tenido un debate esta semana intensísimo respecto a, bueno, incluso a algunas personas llegando a insinuar, bueno, a descalificarse en cierta forma, porque opinaba que no era el camino, que copiar, que convertirse en una pésima copia de lo que es la izquierda, pues desde luego no conduce a ninguna parte, y que desde luego que una sociedad o un país no se construye a base de cornadas, es decir, comportándose, digamos, en el enfrentamiento frontal. De hecho, yo creo que si uno tiene, y ahí estoy de acuerdo con José Luis completamente, y es que si tú no tienes nada que ofrecer, tú no tienes un discurso de realmente que encandile al personal, si tú no tienes una alternativa o no estás trabajando para tener de verdad un gobierno en la sombra, es decir, una alternativa al gobierno presente, pues lógicamente te dedicas a utilizar el exceso, a buscar el enfrentamiento para diferenciarte, digamos, de la competencia, es decir, para coger unos poquitos votos más y asegurar tu posición, pero no vas a gobernar, porque a los españoles no les gusta lo tajante. Al español no le gusta lo tajante, por definición. El español podremos pensar que no, y podemos pensar que habrá excepciones, pero en general al español no le gusta lo tajante. Y la única forma de arreglar las cosas es, si quieres arreglar las cosas, pues seguramente si tienes un discurso no tendrás ni que chocar frontalmente con un partido peronista, porque directamente lo vas a pasar por encima. Esa es mi opinión, y creo que hay ejemplos en la historia. Y bueno, simplemente, pues, si podéis dar alguna visión de esperanza a nuestros espectadores, o arrojar alguna luz sobre el futuro, o dar algún tipo de recomendación, lo que sea, pues os lo agradecería infinito, Guillermo. Bueno, yo voy a intentar ser rápido porque ya vamos de tiempo un poco cogidos y los espectadores imagino que también querrán irse a descansar, ¿no? Hombre, yo la primera cuestión es que por muy mal que vayamos, este es un país muy consistente. España es un país muy... Yo siempre digo que la meseta es granítica, las dos mesetas son enormes, de ahí se engarza toda la periferia, y es un país en el que ni siquiera desde el poder, con un personaje en fin, muy negativo para la historia de España, como fue Azaña, y otro que también fue muy negativo, Prieto, ni siquiera desde el poder han conseguido destruirlo, de tal manera que yo digamos, tengo una enorme esperanza en que esto lo sepamos resolver, porque ya te digo que hemos tenido un siglo XX desdichadísimo y con personas que se han dedicado a destruir el país y no lo han conseguido, ¿no? Yo diría 3 o 4 cosas muy rápidamente como posibles soluciones. En primer lugar, yo creo que en el Congreso, que es el escenario principal del encuentro entre las fuerzas políticas, no debe admitirse o no se debe practicar la descalificación personal. Eso por un lado. En segundo lugar, yo creo que es importante que el centro derecha y los políticos sensatos, incluso de la izquierda, que también los hay,
no deben de caer en las provocaciones. Los peronistas son especialistas en desviar la atención sobre la base de desabruptos y de acusaciones que no vienen al caso. Yo creo que es importante no caer en la provocación. En tercer lugar, yo creo que es el momento de las propuestas políticas. Hay que hacer propuestas políticas, no críticas personales. La crítica personal, a mí sí, que el padre o el abuelo haya sido franciscano o haya sido policía municipal, no me parece relevante. Es decir, lo que es importante es que haya un debate político, y hay enormes posibilidades de hacer un debate político en España en estos momentos, ¿no? Y en segundo lugar, yo creo que hay que, desde el punto de vista del centro-derecha, en estos momentos hay que ofrecer el horizonte de una nueva mayoría, que tendrá que articularse en la suma de los tres partidos de centro-derecha, y si no es así, en una nueva mayoría junto con la izquierda o como sea, pero realmente lo que no puede haber es una mayoría con peronistas, como estamos padeciendo en este momento. Por lo que respecta a nosotros, yo creo que nosotros, los que tenemos acceso a los medios, escribimos en medios de prensa, en artículos, libros, etcétera, yo creo que debemos contribuir a las propuestas ciudadanas, digamos, de encuentro y de análisis y de respeto al conjunto de los españoles, porque tenemos que convivir entre todos. Es que da la sensación de que la izquierda no quiere convivir con la derecha y la derecha no puede convivir con la izquierda. Y somos 46 millones de habitantes, de ciudadanos españoles, que tenemos que convivir entre todos. Y yo creo que esto es una cosa que tiene que entrarnos en la cabeza, que tenemos que tener mucho respeto a posiciones distintas y ver cuáles son los puntos de acuerdo y cuáles son los puntos de divergencia, pero con mucho respeto, y tratar de contribuir a la clarificación de las situaciones. Bueno, voy a intentar ser muy breve. No puedo estar más de acuerdo con lo que dice Guillermo, pero yo tengo que decir que precisamente porque estoy de acuerdo, no puedo ser tampoco muy optimista, porque no veo la posibilidad de que eso se lleve a buen puerto, ¿no? En realidad, las cosas son muy fáciles en el sentido teórico. La teoría la sabemos todos. Si es que aquí no hay, esto es sota, caballo y rey, es que aquí no hay nada que inventar. La teoría es muy fácil, basta con mirar a nuestro alrededor. Incluso a nuestro vecino de aquí a la izquierda, que no le llegaba el virus porque estaba un poquito más alejado de nosotros de China, ¿no? Pues basta solamente con mirar a estos, a los que están a nuestro lado, que siempre ignoramos, a Portugal. Vemos cómo ha resuelto la situación con mucho más donaire que nosotros, ¿no? Es decir, no hay nada que inventar, hay que tener voluntad para llevar eso que ha dicho Guillermo y algunas cosas más, que son pura y simplemente casi de buen sentido, de sentido común, de acuerdos políticos para sacar al país adelante, ¿no? Ahora, ¿por qué no lo veo? Pues dicho mal y pronto, señores, no nos hagamos ilusiones, tenemos Sánchez para rato, eso es así. Y bueno, pues dentro de lo que cabe, si realmente tenemos que seguir sufriendo a Sánchez, pero al menos se impone un cierto buen sentido, quiero decir, pues si queréis que lo represente, pues en Nadia Calviño, pues por ejemplo, se impone, pues por ejemplo, a las políticas maximalistas de Pablo Iglesias, pues mira, yo con eso me he dado por satisfecho, con eso me conformaba. Bueno, yo soy también muy optimista y lamento haber dicho cosas que puedan hundir en la depresión a alguien. Me he pasado la vida siendo optimista y me queda muy poco y me pienso morir siéndolo, ¿no? Y creo que este país es un gran país, es un país muy viejo y por tanto es un país en el fondo muy sabio. Quizá ahora lo que nos está pasando es que nos hemos olvidado, porque las generaciones pasan, de lo que tenían presente la generación de mis padres y yo mismo, ¿no? Que era que habíamos pasado una guerra y eso no podía volver a suceder, ¿eh? Entonces ahora yo creo que no creo que estemos ni muchísimo menos cerca de una guerra, pero estamos muy cerca de una inutilidad, o sea, de que la política, en lugar de ser algo que tire para arriba de todos, se convierte en un obstáculo, ¿no? Entonces yo tengo esperanza en que tanto en la izquierda como en la derecha surjan nuevos liderazgos que sean capaces de reconducir la situación. Y me parece especialmente importante que lo haga la derecha, porque la derecha, o sea, a mí en el fondo la izquierda me parece que siempre ha sido fiel a su papel. Yo no estoy de acuerdo con el papel de la izquierda, creo que la izquierda en España
es responsable de algunos cuantos desaguisados, pero en el fondo, de una u otra manera, los partidos de la izquierda han sido coherentes con su significado. La derecha, en cambio, creo que no. O sea, yo creo que la derecha es muy contradictoria, se ha convertido también en una banda, se ha dedicado a defender a los suyos cuando robaban, por ejemplo, de manera descarada, en lugar de defender el interés tal. No es una derecha patriótica, es una derecha que bueno, pues ha mirado por otro lado cuando estaba en juego la unidad nacional. No es una derecha que se tome en serio la defensa de las libertades, no es una derecha que realmente sea consciente de que tiene que trabajar por la España común y por la libertad, ¿no? Y espero que en el PP, con los otros partidos no me meto, cada uno que haga lo que pueda, ¿no? Pero el PP, que tiene todavía una posición central en ese sector, espero que el liderazgo se consolide en esa dirección, de un liderazgo abierto, con un partido mucho más importante que lo que ahora es, con muchísimo más banquillo, con muchísimo más debate, porque hay muchas cosas de las que hablar y muchas propuestas que hacer, y que sea capaz de sacarnos de este marasmo en la medida en que haga una propuesta electoral capaz de suscitar una nueva mayoría, ¿no? O algo que se acerque mucho a eso. Pero soy optimista y espero morirme siéndolo. Pues muchísimas gracias a los cuatro, muchísimas gracias José Luis, muchísimas gracias a Guillermo, Rafael, gracias a todos por participar en este programa. Vamos a repetir y espero que, bueno, pues que cuando lo hagamos haya un poquito más de esperanza de cara al futuro, o sea, que tengamos una perspectiva un poquito más halagüeña de lo que nos depara el futuro. Muchísimas gracias a los tres y muchísimas gracias también a los espectadores, a quienes nos han seguido en este primer programa en directo, que seguro que tendrá muchas cosas que pulir y que iremos puliendo, pero que, bueno, el movimiento se demuestra andando y estamos dispuestos a aprender y a mejorar, igual que lo exigimos a nuestros políticos y a aquellos que nos gobiernan. Gracias a los tres y gracias por participar en este estreno. Un cordial saludo y que tengan ustedes una semana lo más llevadera posible.